El enfrentamiento entre países y culturas no es algo nuevo, sino consustancial con los imperios y con los intereses. Samuel Huntington había planteado en su obra un choque de civilizaciones, evitable, decía, si había que hacer lo que se debía hacer para que no se produjera, pero muy probable. Después, en su obra había dividido al mundo en distintas regiones, civilizaciones, como él las denominaba, y además señalaba la posibilidad de que entre esas civilizaciones el enfrentamiento se produjera entre Occidente y el mundo musulmán. De todas formas, hay que señalar que históricamente Occidente se ha enfrentado durante siglos con la cultura musulmana, pero después de la independencia de los países de fe maometana durante el siglo XX, ha quedado entre sus poblaciones un fuerte rencor hacia Occidente por todo lo que habían pasado. Justificado, si es que vamos a decir la verdad. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of al-Qaeda who hide in your land. The Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists, or they will share in their fate. Una década ya pasó desde el peor ataque terrorista perpetrado en Estados Unidos. Aquel 11 de septiembre de 2001, el World Trade Center y el Pentágono se convirtieron en el blanco de la red terrorista Al-Qaeda, un hecho que cambió la historia de Estados Unidos y el mundo para siempre. El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la vida social y política de los estadounidenses. Los interrogantes, el terror y la desolación de un país acostumbrado a ser invencible desorientaron al mundo entero. El mundo también se vio sumergido en situaciones similares. Los atentados en España, en Inglaterra así lo demuestran, pero principalmente la sociedad enfrenta el temor de un enemigo invisible como es el terrorismo internacional, y que puede golpear en cualquier momento y en cualquier lugar. Pocos minutos después del atentado, la televisión de Abu Dhabi aseguraba haber recibido una llamada del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, reclamando la autoría de los ataques, información que fue desmentida pocas horas después. El terror por los ataques provocó diferentes medidas. La Casa Blanca fue evacuada ante la posibilidad de nuevas amenazas y se cerraron todos los aeropuertos de Estados Unidos. Inmediatamente, las cadenas de noticias internacionales y los canales de todo el mundo levantaron sus programaciones y pusieron al aire la noticia que nadie hubiese imaginado. El país más poderoso del planeta había sido atacado por terroristas utilizando aviones de línea con pasajeros inocentes a bordo. Según se pudo saber, no había indicios, o por lo menos oficialmente el gobierno norteamericano no dijo que tuviera noticias previas respecto a un atentado inminente, un atentado de estas características o de esta magnitud, y al parecer el atentado se realiza el 11 de septiembre con total desconocimiento previo de las autoridades norteamericanas. Posteriormente al atentado, una vez que se empieza a recabar información, empiezan a hilvanarse algunos hilos que darían a entender que datos previos inconexos, en definitiva, terminaron armando una red de actividad y de organización que culminaron el atentado. Pero previamente, al parecer, al menos en términos oficiales, no había ningún indicio ni datos precisos. Los dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas pertenecían a las aerolíneas internacionales American Airlines y United Airlines. Entre los dos sumaban 156 pasajeros a bordo. La nave que se estrelló contra el Pentágono era un Boeing 757 de American Airlines, en el que viajaban 65 personas.
Miles de millones de personas en el mundo entero vieron por televisión el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, suceso que acabó con la vida de 3.000 personas y dejó más de 6.000 heridos. Pocos meses antes había asumido la presidencia de Estados Unidos George W. Bush. El presidente no se encontraba cerca del lugar de los atentados, sino que fue sorprendido en una escuela del estado de la Florida, donde recibió la dolorosa noticia. Inmediatamente viajó a Washington y pronunció varias frases que recorrieron el mundo, dejando en claro que Estados Unidos tomaría medidas contra el terrorismo de manera urgente. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Según la comisión del 11 de septiembre, aproximadamente 16.000 personas se encontraban en las zonas de impacto del complejo del World Trade Center en el momento de los ataques. La gran mayoría de ellos sobrevivió gracias a las labores de evacuación antes del derrumbe de las torres. Los terroristas que participaron del ataque fueron en total 19, de diferentes nacionalidades. 15 eran de Arabia Saudita, 2 de los Emiratos Árabes Unidos y 1 del Líbano. En general, según un informe de la CIA, eran personas con estudios universitarios y provenientes de familias adineradas. Los 19 terroristas que fueron acusados de haber perpetrado los atentados del 11 de septiembre, al parecer entraron por vías normales, pidiendo incluso su visado, entrando por los canales de ingreso normal a Estados Unidos. A algunos de ellos se les impidió el ingreso por puras cuestiones consulares o de documentos, y en ese momento no parecía haber sospechas respecto a que estaba planeándose semejante atentado para los días siguientes. Una semana antes del derrumbe de las Torres Gemelas, habían comenzado en Estados Unidos una serie de atentados terroristas con anthrax, una bacteria mortal. Durante varias semanas, los atacantes usaron el correo para expandir la bacteria entre periodistas, políticos y empleados civiles en Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Distrito de Columbia y la Florida. Un total de 22 personas fueron contaminadas con anthrax y 5 de ellas murieron pocos días después. Estos ataques acentuaron la inseguridad ciudadana y el clima de terror entre los estadounidenses. Los autores nunca pudieron ser identificados, pero el vicepresidente Dick Cheney afirmó que Osama Bin Laden estaba detrás de los atentados. Incluso los 19 acusados de haber realizado materialmente los atentados con los aviones murieron al realizar el atentado. Hubo miles de detenidos por averiguaciones conectados indirectamente con el atentado, con las organizaciones acusadas del atentado, pero no hay ningún detenido de haber apoyado materialmente los atentados en tierra norteamericana. No fue la primera vez que grupos terroristas intentaron derrumbar las torres del World Trade Center. El 26 de febrero de 1996, cerca del mediodía, un coche bomba explotó en los estacionamientos de la Torre Norte, ubicados en el subsuelo del complejo. El atentado tenía como objetivo derribar la Torre Norte sobre la Torre Sur y devastar el área del Wall Street neoyorquino. Sin embargo, esto no sucedió, pero 6 personas perdieron la vida y hubo 1.042 heridos. Bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos desarrolló una nueva doctrina militar, la de los ataques preventivos. En alguno de sus discursos, el presidente Bush aclaró que atacaría cualquier lugar de la tierra donde se refugiaran terroristas de la red Al-Qaeda. La comunidad internacional se alineó con las políticas militares estadounidenses y apoyó a los Estados Unidos para que invadiera Afganistán e Irak. Estados Unidos planteó la necesidad de atacar a Afganistán para derrocar, la cúpula de Al-Qaeda que había llevado adelante estos atentados. La comunidad internacional apoyó e inclusive participó en la acción que llevó adelante los Estados Unidos, principalmente en Afganistán. Es decir, un ataque externo y un derecho a réplica frente a ese ataque externo. En el caso de Irak, la situación fue totalmente distinta. Fue un ataque preventivo, no estipulado en la normativa de las Naciones Unidas, es decir, rompió con la estructura de la ONU que se sostuvo desde la posguerra, puso en duda acerca del futuro de las Naciones Unidas e inició esta política unilateral de atacar de forma preventiva
frente a un Estado que lo consideraba enemigo o poseedor de armas de destrucción masiva, que después, bueno, se comprobó que no era así, como era Irak. Además, utilizando la bandera de la lucha contra el mal,